Hoy quería hablaros de una encuesta de salarios. Han salido los resultados de la encuesta de salarios que hace todos los años la SVPS en el Reino Unido y hoy os la quería comentar desde mi punto de vista, que es un poco diferente a lo que vais a escuchar en el discurso habitual, así que quedaros, que creo que este vídeo os interesa. Hola, muchas gracias por estar aquí. Continuando con la difusión de temas que llegan un poco menos a los veterinarios, hoy os quería hablar un poquito del tema de los salarios. Sé que cada país es diferente y creo que es muy importante entender, para aquellos que tengáis acceso a estos datos, que serán públicos, que los podréis ver en mi web y en mis redes sociales, que estarán por aquí abajo. Lo primero es que hay que entender que los salarios en el Reino Unido se dan en bruto, es decir, sin quitarle impuestos. Los impuestos, dependiendo de la franja, pueden ser entre un 20, un 30, hasta un 40% de esos ingresos totales. Por tanto, no nos quedemos con la cifra gorda y la comparemos con lo que nosotros ingresamos cada mes. Además, mi experiencia, habiendo vivido en varios países y habiendo viajado, es que no podemos convertir el dinero de la moneda local a nuestra moneda y ver cuánto más es. Y esto es bien sencillo, os voy a poner un ejemplo que seguro que entendéis. Igual una Coca-Cola cuesta en España, en un bar, 2 euros. Y en el Reino Unido esa misma Coca-Cola te cuesta 2 libras y media. Tú haces el cálculo de que 2 libras y media son casi 3 euros y dices, bueno, pues con esto me compro una Coca-Cola y media. La realidad es que si te cogieras esas libras y te las llevaras a España, sí. Pero con esas libras, con esas 2 libras en Inglaterra, ni siquiera te compras una. Y esto es lo que tenemos que entender. Para eso, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo con los benchmarks aquí arriba sobre los precios de los distintos servicios veterinarios es muy importante, porque utilizamos algo que está conocido en economía como es el índice el índice McDonald's. Comparamos el precio de la consulta al número de McDonald's de cada país. Y eso sí que es comparable, porque en teoría, pues el McDonald's refleja muy bien el poder adquisitivo de cada país. Lo dicho, no os quedéis con la cifra grande, sino que vamos a ver un poquito todos los resultados y vamos a centrarnos en aquellos que a mí me llaman más la atención, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis, para conseguir esto lo único que tienes que hacer es rellenarlo y te envían los resultados. Se parece muy mucho a lo que yo hago siempre con el tema de las encuestas. Yo os pido que me ayudéis con las encuestas para luego daros los datos, porque realmente yo no los quiero para mí, sino para compartirlos, para generar contenido en el canal de YouTube y para contarlos en las charlas y con eso pues ayudar a los veterinarios. Por eso creo que es importante que participéis, que rellenéis las encuestas, que lo difundáis en vuestras redes. Ahora mismo tengo 2 o 3, la del coste cliente, que estará por aquí, la de los benchmarks y voy a lanzar en breve una del bienestar veterinario. Así que estar atentos, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo dicho, tenemos aquí la encuesta, ¿de acuerdo? Con todo, nos cuenta quién ha contestado, de dónde son, la mayoría de dónde vienen, ese tipo de cosas que son importantes, los roles que tienen y que la gran mayoría pues son veterinarios juniors. Bueno, lo podéis ver, ¿de acuerdo? Lo que sí que llama la atención es que los que responden siguen siendo veterinarios que llevan más de 10 años. Los veterinarios más jóvenes parecen que tienen menos interés. Y los que más responden pues son veterinarios que tienen, además del título de veterinaria, alguna otra formación, ya sea un certificado o lo que sea. Bueno, pues cuando nos vamos a ver lo que se cobra, y esto quiero que me lo dejéis en los comentarios si se parece a lo que vosotros pagan, es decir, aquí podéis ver que se pagan los dividendos, el salario, también hay bonos de productividad, la acomodación, el coche, formación, suscripciones a los colegios e incluso pensiones. Ese es el paquete completo. Cuando yo hablo de los costes laborales me refiero a ese paquete más lo que tienes que pagar de impuestos. Ese es el paquete completo. Cuando miramos en las enfermeras vemos que ya empieza a haber una diferencia. Ya no hay tanta acomodación, ya no hay provisión de coche, las suscripciones son más bajas, es decir, el salario es mucho más bajo, ¿de acuerdo? Luego, podemos ver que aún sigue habiendo un gran porcentaje de veterinarios que siguen atendiendo urgencias durante la semana. Aproximadamente el 40%, a pesar de haber servicios definidos, de servicios específicos, y el 85% trabajan sábados de día y más de la mitad algún domingo. Hablamos del bienestar veterinario. Aquí podemos tener
el primero de los problemas, el primero de los hándicaps. A pesar de la especialización de la oferta, muchos veterinarios siguen teniendo que trabajar sábados y domingos. Si eso lo juntamos con una profesión joven, que pueda tener hijos, pues no es compatible con una vida laboral, con una vida familiar cómoda. El 80% de los veterinarios están a tiempo completo y solo el 20% a tiempo parcial. Es decir, a pesar de... de nuevo, para la conciliación familiar. Si tú tienes un par de hijos jóvenes y tienes que estar a tiempo completo, estamos hablando de 40-50 horas. Se tienen más o menos entre 29 y 29 días de vacaciones, más 2 o 3, 4 o 5 días de formación. Y aquí tenemos los salarios. Lo primero, más importante, los veterinarios más jóvenes cobran menos este año que el año anterior, a pesar de la inflación y a pesar de la formación en gestión. Se sale menos deseoso de ganar dinero. Todas las otras franjas han subido con un gran notable aumento aquellos que llevan más de 20 años, con un ingreso diario por hora que, como podéis ver, pues alcanza prácticamente las 30 libras la hora. Eso está muy bien, pero para que te salgan esas cifras tienes que trabajar muchísimas horas. Y como podemos ver, básicamente los jóvenes no se sienten capacitados de pedir más dinero. Y sí aquellos que son más mayores. ¿Tendrá que ver con la demografía? Hace 20 años los que éramos veterinarios éramos en su mayoría hombres. Ahora son en su mayoría mujeres. ¿Hay que dar formación a las mujeres a la hora de negociar sus contratos? Sí. Tenemos que enseñar, los que estamos hablando de gestión, que no pasa nada por llegar a una oferta de empleo y pedir más. Aquí, y lo hablaré sobre el tema del síndrome del impostor, primero te dicen que eres el síndrome del impostor, luego te dicen que necesitas más formación para emplearte. Consecuencia, cuando sales a tu primer empleo piensas que no puedes pedirlo. Bien, no es cierto. Este es un mercado de oferta y demanda. Hay una gran demanda de veterinarios, por tanto, el precio tiene que subir, sin importar cuánto lleves cualificado. Lógicamente, luego podemos hablar de bonos de productividad, podemos hablar de un montón de cosas. Sin embargo, que no os engañen, os tienen que pagar más, tanto a los veterinarios como a las auxiliares. Algo totalmente, aunque sea esperado, la brecha de género ha crecido entre el año 2020 y el año 2021. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué os parece? En el año 2022, una profesión con un 80% de mujeres y los hombres ganan más que las mujeres. ¿Por qué? Aquí te van a contar que la mayoría de los hombres toman más roles en la gestión. No es cierto. Comienza mucho antes que todo eso. Si os fijáis, los datos de 2 a 5 años, de hasta 2 años, no es cierto. Hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y quiero remarcar que esta encuesta se ha hecho en el Reino Unido, donde el 80% de los empleadores son grupos de clínicas. Cuando yo insisto en el hecho de ser de un tejido sano de clínicas independientes es precisamente por esto. Para poder acabar con la brecha de género. Que sean las veterinarias las que decidan lo que se merecen ganar. Luego, podemos hablar de qué especialidad es en la que más cobran, etcétera, etcétera. Me da igual. Creo que es muy triste que en una profesión llena de mujeres la brecha salarial crezca en lugar de ser reducida. Y esto se debe a un montón de factores que creo que no se están explicando adecuadamente. Y es un poquito lo que os he comentado del síndrome del impostor. Necesitas más títulos, hasta que no tienes más títulos parece que no tienes capacidad de cobrar más. Es mentira. Podemos ver los veterinarios que más cobran, los de urgencias. ¿Por qué? Porque trabajan de noche y fines de semana. Y echan más horas que el sol, porque mi turno cuando yo trabajaba en urgencias era de 14-15 horas diarias. Así que las semanas se hacían de 50-60 horas. Por eso se cobra más. Detrás de ese grupo, pues, o antes de ese grupo, viene lógicamente quien trabaja en centros de referencia, quien trabaja en el centro especializado, pero esa es muy poquita gente. No hay sitio para esa gente. Pero en la industria se gana más que en la clínica. Y luego se preguntan por qué los veterinarios, las veterinarias, los auxiliares prefieren irse a trabajar con la industria, porque se cobra más. Esto no es complejo, está en los datos. Luego podéis hacer otra interpretación, a dejarme en los comentarios qué pensáis vosotros de los resultados, pero básicamente esto es lo que queda bien claro, ¿de acuerdo? Que la gente se va de la veterinaria porque se gana menos, se trabaja más horas. Pues no tiene sentido.
Así que o se cambia el modelo de negocio o la crisis de personal va a ser perpetua. Aquí podemos ver los salarios de las enfermeras. Pues podemos ver que el salario es de apenas 30.000 libras. Para que os hagáis una idea, el Estado te da 30 horas de guardería libres a la semana. Al mes. A la semana. Claro, si tú tienes que trabajar 40, ya hay 10 que tienes que pagar por ellas. Si tienes que pagar 15 libras la hora, un día de trabajo es simplemente para poder tener el niño ahí. No te merece la pena estar. Por tanto, vas a tener menos enfermeras. Y ya no hablemos de aquellas que ganan menos. Tenemos que entender que el salario equivale a tiempo. Y si no hay veterinarios, es porque su salario no compensa el tiempo que están. Podemos mirar los resultados de los locums. Yo trabajo como locum de veterinario sustituto y como podéis ver, pues se gana por hora más que estando a tiempo completo. ¿Qué sentido, qué motivación tendría yo para dejar mi estilo de trabajo para irme a trabajar en una clínica todos los días de la semana? En el cual además tendría que trabajar sábados, tendría que trabajar domingos, tendría responsabilidades. No tengo ninguna motivación. Ninguna motivación. Entonces, no nos vayamos a engañar. Que está muy bien hablar de carrera, que está muy bien hablar de seguimiento de casos clínicos, que está muy bien. Pero a fin de cuentas, cuando tú alcanzas un punto en tu vida en el cual ya no todo está motivado por tu trabajo, sino que quieres otras alternativas, quieres tiempo libre, quieres dinero. Y la profesión veterinaria no lo da. No lo da de la misma manera que exige compromiso, que exige formación. No puede ser que estemos en el mismo franja de conocimientos que un médico, un dentista, un fisioterapeuta y estemos cobrando un tercio. Por tanto, la crisis de personal se debe a una falta de conexión entre la oferta de horas de trabajo y la demanda o la oferta de horas de trabajadores. Unos salarios que no son compatibles con proyectos vitales. Unas condiciones laborales que no son equiparables a otras de otros profesionales de similar cualificación. Y podría seguir, pero bueno, lo que quiero es que vosotros me contéis qué opináis de estos resultados. Lo importante, dar vuestra opinión. Vuestra opinión es importante. Compartirlo, que la gente vea la dirección en la que la profesión puede ir en ciertos países con una consolidación es a esto. Aumento de la brecha salarial, unas condiciones laborales subóptimas y unos salarios que, aunque suenen que son más, realmente no te llevan a ese sitio donde tú puedas decir, bueno, pues me apetece trabajar y tener un proyecto vital y además dedicarme a mis hobbies. No es posible. Así que lo dicho, muy importante, en este vídeo quiero que me dejéis muchos comentarios, que lo difundáis muchísimo y que me sigáis respondiendo a mis encuestas, que para eso os las hago y me viene muy bien, ¿de acuerdo? Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.